Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, dependiendo de que a la hora que estén viendo el video, en este caso tenemos como tema pues elaborar un navbar o un menú en la página web que marque o indique el total de usuarios registrados en la base de datos. En este caso, pues, perdonen si no enciendo la cámara, pues no sé si es la actualización de Windows 11, pero me dice que no tengo cámara o no tengo un dispositivo para mostrar la cámara. Pues entonces pasamos a lo que es Breaker, en donde pues vamos a comenzar a codificar. Bueno, nos quedamos con anteriormente pues en la parte de conexión, pues en donde se hizo la conexión entre la página y la base de datos, que si nosotros mostramos, pues nomás tocaba o mostraba una pequeña parte que se ha abierto conexión y se ha cerrado conexión. En este caso, pues todavía lo tenemos esa parte de ahí y esto es lo que se quiere lograr en este caso, en este video. Mostrar un navbar y que muestre el total de los usuarios registrados. En este caso tengo 0 porque todavía no hemos registrado usuarios. Muy bien, pues en esta parte pues nos quedamos aquí, en donde mostraba abrir conexión y cerrar conexión. Para esto pues ya no lo necesitamos, no necesitamos de este código, sino que ya a comenzar a desarrollar o a implementarle pues el navbar. Los archivos que vamos a necesitar es control de sesión.in.php y repositorio de usuario.inc.php. Usuarios no lo vamos a necesitar, solamente lo tengo aquí por ejemplo, para más adelante mostrar la diferencia. Vamos a la parte de conexión, perdón, de control de sesión. En esta parte pues va a estar la estructura, mejor dicho, el control de las secciones pues que se están dando, tanto el cierre de sesión, el inicio de sesión. Bueno, esta parte pues le he encargado de que verifique si los datos que se han obtenido pues están inicializadas o están iniciadas o no están iniciadas. Se lo verá más adelante, pues, cómo es su funcionamiento. Abrimos PHP y creamos una clase. Esta clase, pues, se llama control de sesión, en donde habrá un método público que es y estático, pues, que cumple la función de iniciar sesión. Este inicia sesión, pues, tiene dos variables. En este caso, pues, ID del usuario y nombre del usuario, en donde pues tenemos que identificar al usuario que en este caso se ha registrado o se ha iniciado sesión, pues tenemos que identificarlo. Entonces, pues para verificar si se está iniciando o si se inició esa sesión, pues mediante con un if verificamos si existe una sesión de ID o está vacía. Si está vacía, pues necesitamos ejecutarla o iniciarla. Pues una vez que se inicie, pues comenzamos a relacionar, en este caso, pues las dos variables pues que hemos creado en el método, ¿no? Pues aquí le indicamos que se cree una sesión de ID usuarios donde se va a almacenar ahí de lo que contenga de la clase o el método que hemos creado. Asimismo con el nombre de usuario. Sin esta parte pues nosotros no podremos mostrar en lo que es en el navbar, mostrar el total de usuarios que se han registrado en la base de datos. Asimismo, pues necesitamos cerrar, en este caso cerrar sesión, pues cuando a un usuario vaya a solicitar la página, pero ya hizo lo que tenía que hacer y necesita lo que es cerrar sesión. Entonces, esta parte pues nos ayudará mucho a la hora de hacer o a la hora que vaya a ejecutar ese método, ¿no? Asimismo, pues public estático función
y la variable pues que se llama, perdón, la clase que se llama cerrar sesión, ¿no? O el método. Asimismo, pues verificamos si se inició o no se inició, en este caso, la sesión del ID. Verificamos también con un if si hay o contiene algo, lo que es la variable ID usuarios. Si contiene, pues tiene que mostrarlo. Si no, lo destruye, que en este caso es cerrar sesión. ¿Por qué lo destruimos? Porque no necesita ya de ese dato que esté almacenado, porque el usuario ha cerrado sesión. Asimismo, con el if en la parte de nombre de usuario, lo destruye también para evitar datos que se estén perdiendo o fuga de datos y no se alteren estos datos, ¿no? Si no funciona estas dos, pues tenemos la parte de sección guión bajo destroy o destruir toda la sesión para así evitar datos que tengan información, ¿no? Asimismo, pues necesitamos verificar si se ha iniciado sesión, pues tendremos que tiene que pasar, ¿no? Pues el ID del usuario y el nombre del usuario, ¿no? Asimismo, pues creamos el método que sea público, estático, con la función y su estructura o cómo se lo identifica, pues sesión iniciada. Asimismo, con el if, pues, verificamos si se ha iniciado o si está inicializada. Y con otro if, pues vemos si hay dentro, ¿no? Dentro de las dos variables que hemos indicado, pues si hay contenido o información. Asimismo, pues con esta condición, pues le estamos indicando que se tiene que ejecutar forzosamente esta condición de aquí y esta condición de acá. Porque de ley se necesita identificar los dos, porque si solamente identificamos uno, puede que haya interferencia entre la hora de conectarse al servidor y no esté dando el nombre con su ID correcto, ¿no? Entonces, pues si ha iniciado sesión, pues nos devuelve un true y si no, pues un false. Entonces, pues esto lo que hace es, este método aquí lo que hace, o esta clase de aquí, es lo que hace es controlar el inicio de sesión y el cerrado de sesión, ¿no? A la hora que uno se vaya a registrar o a lo que uno que vaya a iniciar sesión. Muy bien, ahora sí pasamos a lo que es el control o vamos a obtener el total de los registros de los usuarios que sean todos que se han registrado. Hay sin número de forma de cómo se los hace. En este caso, le voy a explicar dos formas de hacerlos, ¿no? El nombre pues se llama, como habíamos indicado, pues repositorio de usuario.inc.php. El nombre pues relevante, le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Solamente que tiene que llamarse el mismo que la clase. Cabe indicar pues que en este repositorio, para más adelante, pues se lo creó con el fin de guardar todos los procesos, en este caso, que tenga que ver con la base de datos. Quiere decir que vamos aquí a poner todos los métodos, pues que tengamos o recibamos datos del servidor, ¿no? O cualquier otro método que tenga que ver con el servidor. Muy bien. Para obtener el total de usuario, lo podemos hacer con esta estructura o con la estructura de acá o con el método de acá. Primero, pues asimismo, pues creamos el PHP, abrimos PHP y con la clase, pues le indicamos que su nombre va a ser repositorio de usuario. Abrimos llaves y dentro pues creamos el primer método. Si queremos por esta estructura, pues creamos este método llamado obtener todos los datos, que es lo mismo una clase método público estático y una función, ¿no? En donde pues tendrá o pedirá la conexión.
es muy importante que pida la conexión porque después no sabemos de dónde vamos a obtener el valor que estamos pidiendo, ¿no? Sabemos qué conexión, pues ya lo tenemos y sabemos de dónde está, ¿no? La parte de conexión. Muy bien, creamos una variable usuario de tipo arrays, pues para que contenga todos los datos que le vamos a pedir. En este caso puede ser un sinnúmero de información. Mediante un if verificamos pues que si hay conexión o no hay, pues, ¿no? Si se ha inicializado o no se ha inicializado, ¿no? Pues si es verdadero, pues entrará un tree catch, que ya hemos explicado que para qué sirve este tree catch. Dentro del tree catch, pues lo que hacemos es incluir usuarios. Como ya hemos indicado, usuarios solamente lo estoy usando de pruebas para darles a entender la diferencia entre los dos, ¿no? Dentro de usuario, pues aquí lo que creamos es las variables, así mismo con su clase, las variables pues que vamos a necesitar. En este caso, ID, nombre, Gmail, password, fecha y archivo, ya que vamos a obtener todos estos datos de la base de datos. Y esto es con el método send y hex. No le doy una explicación profunda porque sé que se van a ir por la segunda opción. Entonces, pues regresamos al repositorio de usuario. Una vez incluida, pues lo que hacemos es que en una variable, puede ser el nombre que deseen, no hay ningún problema. En este caso se la llamó SQL, va a ser igual a select asterisco from usuario. Quiere decir que va a seleccionar todo lo que tenga la tabla usuarios, ¿no? Entonces, pues lo vas a obtener y lo va a guardar en esta variable. Recuerden que estas líneas de códigos, pues es de base de datos y eso se lo puede aprender buscando en Google y saldrán todos los tipos de métodos que se pueden usar en MySQL. Aparte de eso, pues creamos otra variable llamada sentencia, donde lo que hará es preparar mediante la conexión que nosotros obtengamos, mediante esa conexión o la ruta donde se encuentra la base de datos, la va a preparar la ruta o el parámetro que le estamos indicando aquí. Quiere decir que va a guardar toda la tabla en la variable sentencia, ¿no? Una vez que está preparada, pues la segunda parte es ejecutar esa sentencia para poder obtener ya los datos que queremos. En resultado, pues lo que se indica en otra variable llamada resultado es que va a ser igual a la sentencia que ya se ejecutó, pero adicional se le agrega un código más indicándole que obtenga todo, absolutamente todo, no deje nada, ¿no? Muy bien, una vez pues que ya resultado obtenga todo, ID, fecha, password, todo, se lo debe hacer un if para hacer lo que es el conteo o ver cuánto es que tiene esa variable resultado, ¿no? Y mediante un for each, pues va a separar mediante lo que contiene el resultado, lo va a separar por fila para poder dar una mayor estructura o darle mejor entendimiento a lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces, pues mediante un arreglo, mediante una variable usuario que es un arreglo, va a ser al nuevo, en este caso, lo de la nueva variable usuario y se lo va a poner mediante la variable fila. Entonces, cada fila pues tendrá puros ID, la otra fila tendrá puros nombres y así sucesivamente con todo lo que le estamos pidiendo. Quiero indicar que estas variables pues que están aquí pues es el mismo que lo que tiene en base de datos, ¿no? Muy bien, pues ya dando la estructura, pues ya aquí va dando fila por fila, nos dará el total de cuántas personas se han registrado en la base de datos. Que ya acá al final, pues nos retorna o nos devuelve ya hecho realizado con todo este proceso de acá, ¿no? Esta es una forma de cómo hacerlo, pero
no es práctico porque si nosotros pedimos absolutamente todo esto, quiere decir que estamos esforzando al servidor a que esté contando usuario por usuario y que no de remate nos devuelva todos esos datos, ¿no? Aquí le estamos pidiendo todos esos datos. Entonces, pues, esforzamos al servidor. Puede ser que nomás tengamos 100, 200 usuarios, no se esfuerza, pero si el servidor o la página va creciendo y ya no son ni siquiera 1000, sino millones, pues a la hora de hacer el conteo, esforzaremos mucho al servidor. Entonces, es práctico que se lo haga por este método de acá, en donde pues tiene la misma estructura de su método. En este caso, pues tiene que ser pública, estática, función y en este caso se le cambió el nombre del método, obtener números de usuario, ¿no? Puede ser cualquier nombre. Asimismo, pues pide la conexión para indicar a qué ruta estamos especificando, ¿no? Muy bien, asimismo como el anterior, pues creamos una variable, en este caso llamada total de usuario, pero en este caso no tiene especificación si es un array o un arreglo, ¿no? En este caso solamente le estamos indicando que sea vacío, que no contenga nada. Aparte de eso, pues así como hicimos con el método anterior, pues necesitamos verificar si hay o no hay sesión o conexión en la variable que le estamos indicando, ¿no? Muy bien, pues si hay, pues mediante un tricrax va a ejecutar a sí mismo en una variable SQL, va a ejecutar el siguiente método, en donde pues va a seleccionar y va a hacer el conteo, en este caso de todo, va a ser el conteo de todos los usuarios que se han registrado, en donde pues lo guardará en total de, en este caso, la tabla usuarios, ¿no? Ustedes pueden buscar en Google, tanto este como ese, lo encontrarán lo mismo, poniéndole cómo hacer el conteo en MySQL y saldrá esta estructura o la de acá. Muy bien, ya indicándole lo que va a hacer, pues lo que hacemos aquí es que automáticamente MySQL me dará un conteo sin necesidad que yo le pida todos estos datos. Solamente lo que me hará es me mandaron resultado 30, 50, 60 o 1000 o millones de los usuarios que se han registrado, ¿no? Absolutamente eso solamente es lo que enviará, nada más. Muy bien, asimismo, pues en sentencia, pues preparamos, mediante la conexión, preparamos la estructura que le estamos enviando o el comando que le estamos enviando. Asimismo, pues la ejecutamos y en otra variable resultado, pues sentencia, en este caso va a traer todo, pero quiere decir lo que tiene, no todo lo que absolutamente tiene, solamente es lo que le estamos pidiendo. Mediante fetch es lo que le estamos pidiendo. En filarc es todo, absolutamente todo. Quiere decir que de ley tiene que darme lo que tiene ID, lo que tiene nombre. Cambio acá solamente me va a dar lo que él está trayendo, ¿no? Muy bien. En total de usuario, pues como lo habíamos indicado acá arriba, pues va a ser igual al resultado que tiene. Y específicamente, pues lo que es total, como lo habíamos indicado acá, ¿no? Entonces, esa variable, pues guarda todo el conteo. Y lo que hacemos aquí es indicarle pues que eso es lo que queremos, lo que tiene esa variable total. Muy bien, pues si no, pues marcará un error y no se ejecutará. Una vez aquí afuera, pues lo que hará es retornarme el total o el número de usuarios registrados. Y esa es la diferencia entre el método de acá y el método de acá. Sé que muchos se irán por este método de acá y es obvio, ya que es más conveniente y no se fuerza al servidor. Pero se lo quería mostrar porque para que puedan indicar o puedan ver que se puede hacer de distintas formas. Muy bien, pues ya he indicado esta parte en donde cómo vamos a traer los datos, pues necesitaremos de otros archivos que en este caso se lo puso por parte, pero si ustedes desean solamente lo ponen en un solo archivo PHP y no hay ningún inconveniente. De ley tiene que funcionar, sino es que lo hago por parte para evitarme el colapso
o mucho código que vea y así no perderme a la hora de estar codificando, ¿no? Muy bien, en la parte de plantilla vamos a necesitar de estas tres archivos en donde pues vamos a repartir código porque se va a reutilizar más después. Muy bien, en la parte de documento de cierre y en la parte de declaración pues es donde uno cierra el HTML y el otro inicia o abre el HTML. Si nosotros vamos a documento guión declaración, pues tendremos la estructura de cómo se inicializa o cómo se inicia una estructura HTML, ¿no? En donde esta línea de código aquí, pues estamos indicando al programador, pues que estamos trabajando con HTML. Abrimos HTML porque siempre tenemos que abrir guión HTML para comenzar a trabajar con HTML. Le indicamos aquí pues que vamos a trabajar en lenguaje español, ¿no? Y mediante el heading, pues dentro de HTML, pues creamos un heading, ya que este heading es como el encabezado de la página, ¿no? Entonces creamos un heading para darle ciertos métodos que va a ejecutar de primero, en donde pues el primer meta, pues en este caso abrimos meta dentro, le va a indicar o le va a especificar al sitio pues que necesita que trabaje con este tipo de lenguaje para poder así aceptar caracteres que son raros para ciertas plataformas, ¿no? En este caso la ñ o las que tienen tilde. En otro meta, pues aquí le indicamos la compatibilidad o adaptación de la página a la hora de ejecutar. En la parte pues de otro meta que se llega a incluir pues es la parte de vista de cómo se vaya a presentar, ¿no? Esto ya queda elección de cada programador de lo que le quiere incorporar al encabezado en este caso. Aquí se creó un pequeño, dentro del HTML se creó un pequeño PHP, abre PHP y cierra PHP. Es para indicarles pues a la hora de que nosotros ejecutemos la página, muestre este nombre de aquí, sitio. Si estoy en sitio, pues en el menú principal pues mostrará este nombre. Si estoy en registro, pues ya no mostrará registro aquí, sino que dirá registro, ¿no? Por eso se ha indicado este pequeño código. Lo pueden eliminar o yo se lo dejé como para que también lo puedan cambiar, ¿no? Lo que hacemos es que mediante un if verifique si título está inicializado o tiene una sección o si está vacío. Aquí entre paréntesis si está vacío. Cualquiera de estos dos que cumpla, pues se ejecuta esta parte de aquí. Quiere decir que ahora título va a ser igual a sitio. Pues si no está vacío, pues va a poner el nombre que nosotros le hayamos agregado en las otras páginas. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, pues entonces como tendrá sitio, pues lo que hará es ejecutar mediante vista. Lo que hará es que en title ya va a ser lo que tiene la variable título, ¿no? Y cerramos lo que es title otra vez. Porque cuando nosotros ponemos título aquí en HTML y ponemos title, lo que estamos indicando pues es que queremos el título de la página de cómo se va a llamar este título de acá. ¿Cómo se va a llamar? Muy bien. Esta parte de aquí también es relevante porque yo se lo incorporé porque estoy trabajando con CSS y Bootstrap para que se vea un poquito más llamativo o más creativo el sitio web. No tendrá color si yo no le pongo estas dos líneas de código, ¿no? Yo le puse, lo incorporé estas tres carpetas más para que funcione Bootstrap. Pero ustedes pueden trabajar perfectamente sin ningún problema si le quitan estas dos líneas de código. No pasa nada. Asimismo, pues cerramos el heading, el encabezado y abrimos el cuerpo, en este caso, todas las funciones que ya tendrá de la página de ahí para adelante. Abrimos el cuerpo y solamente lo dejamos ahí. Porque en la parte de cierre o documento de cierre, pues tendremos ya cerrado el cuerpo, que es llamado body, y el HTML, que lo tenemos acá, ¿no?
Asimismo, pues estas dos screen, pues para que me funcione, como quiero aclarar, para que me funcione el Bootstrap, pero ustedes pueden eliminar y solamente dejar estas dos líneas de código. Funcionará automáticamente, no habrá ningún problema, ¿no? Muy bien, entonces, pues ya aclarado esas dos partes, pues nos vamos en la parte de Navbar para comenzar a crear Navbar, que se llama navbar.is.php. Ustedes se dirán, entonces, ¿por qué no lo incluí directamente en el index? No se lo puse o no lo puse directamente es porque este Navbar se lo va a reutilizar. Quiere decir que cuando me toque registro o login, pues se va a mostrar otro tipo de, bueno, casi su mismo Navbar, solamente con unas funciones de más, ¿no? Entonces, como se lo va a reutilizar y sé que tiene la mayoría de lo mismo, entonces, ¿para qué voy a estar poniendo en cada archivo todo este código si solamente con un include, pues puedo ponerlo? Un ejemplo, estamos en YouTube. Este Navbar que vemos aquí o que visualizamos, pues es absolutamente lo mismo si yo pongo uno privado. Absolutamente es lo mismo. A diferencia, pues que solamente que no ha accedido o no ha iniciado sesión. Pero el resto es lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces pues así es que nosotros vamos a reutilizar este Navbar. Bueno, en este caso pues un PHP que vamos a abrir, incluimos la ruta de add control sesión. Recuerden para que creamos este archivo es para controlar los inicios de sesión que nosotros le hayamos indicado. No es que vamos a iniciar sesión, no, sino que recuerden que también lo necesitamos por motivo de que estamos haciendo el conteo del total de usuarios. Entonces, pues necesitamos administrar o necesitamos verificar si está o no está iniciada. Entonces, pues incluimos esa parte y incluimos la configuración de la conexión entre la base de datos o los datos que donde se encuentra la base de datos, ¿no? Muy bien, ya incluidas estas dos partes, pues lo que hacemos es abrir la conexión mediante conexión o conexión dos puntos o el nombre, en este caso de la clase que se llama esta estructura donde se encuentra. ¿Qué se encuentra? Pues en esta parte, conexión, se llama conexión, para poder llamar a lo que es obtener conexión o cerrar sesión o abrir conexión. Entonces, pues abrimos conexión, dos puntos, para indicarles que vamos a coger la opción de abrir conexión. Entonces, una vez que se abra la conexión, pues ya podemos eh, hacer con los datos pues lo que nosotros queramos, ¿no? Muy bien, pues como queremos el total de usuario, pues lo que hacemos es que mediante una variable llamada total de usuario va a ser igual a la clase que se llama repositorio de usuario, pues el que va a traer todos esos datos, que se incorpore o seleccione el método obtener números de usuario, como lo habíamos indicado acá, ¿no? Números de usuario. Entonces, pues va a seleccionar esa parte y como le habíamos indicado que va a pedir una conexión, entonces le mandamos que se vaya a la clase conexión y obtenga esa conexión de obtener conexión. Entonces, pues ya aquí ya tenemos ejecutado o ya tenemos todos esos datos o el total de usuarios que se han registrado en esta variable. Entonces, como nosotros ya no necesitamos de la base de datos, pues ya cerramos la conexión. Si nosotros la vayamos a necesitar más acá abajo, pues así mismo abrimos conexión, hacemos la estructura en medio y cerramos conexión. Muy bien, ya hemos tenido el total de usuarios, pues ahora sí vamos a crear el Navbar para poder implementarle ahí mismo en el Navbar, pues lo que es la conexión o el total de usuarios. Para hacer un Navbar, pues creamos o se abre un nav con la clase Navbar y que me cree un Navbar por default o por defecto y que en este caso sea estático al tamaño que viene por defecto, ¿no? Muy bien, dentro de ese nav, pues vamos a crear un div
en donde este div pues va a tener una clase de containDefault. ¿Qué quiere decir? Que cuando el tamaño de los dispositivos móviles, pues dependerá mucho de aquí de cómo se vaya a presentar. Entonces, necesitamos crear este container porque si estamos viendo desde un dispositivo móvil, pues tendrá un contenedor dentro del navbar. Si me hago aclarar, déjenme ejecutarle la página para poderle entender un poquito mejor o que puedan entender lo que le quiero indicar. Supongamos, aquí está todo dentro del navbar, absolutamente todo, pero si yo minimizo al tamaño que quiero, ya se esconde los datos que le he indicado que se escondiera, pero aquí es donde cumple la función del container que les he indicado. Este es el container que le indico y ahí dentro de ese container pues están los métodos o las funciones que nosotros le hemos indicado. Entonces pues en esa parte es que es el contenedor, ¿no? Dentro de ese contenedor pues va a tener el menú, en este caso las tres líneas que se muestra cuando la página pues se ha achicado un poco, ¿no? Entonces pues le indicamos que mediante un div dentro del contenedor pues va a crear un navbar header o un tipo de botón, porque necesitamos indicarle que es un botón que va a formar o va a ser su función como tipo botón, ¿no? Aquí le estamos indicando que es un tipo botón, va a ser un navbar tipo collage o contenedor dentro de ese botón y otras especificaciones pues que necesita para poder expandirse o minimizar a la hora que se le dé clic. Esta parte de aquí o esta línea de código pues es para las personas no videntes pues que se cumple con esta función, ¿no? Pero solamente se la deja iniciada, no estructurada, para futuras programaciones, pues ya se le especifica o ya está media la estructura para comenzar, ¿no? Estos dos, o perdón, estos tres span que se encuentran aquí, pues son las tres líneas que se muestra cuando el tamaño, pues, de la página ya se dio a los límites, pues si ya no puede mostrar contenido aquí, sino que ya se muestra estas tres líneas, pues esas son las tres líneas de código pues que se muestran ahí. Cabe indicar pues que está dentro del botón, ¿no? Del botón que estamos creando. Muy bien, esta parte de aquí del div, a donde cierra, aquí está afuera pues está una estructura o un enlace que se llama sitio y tiene la ruta, porque es un enlace, tiene la ruta en formato PHP llamada servidor. En la parte de conexión, perdón, de configs, hemos agregado otras rutas pues que vamos a necesitar más después. Aquí está el nombre servidor, como lo habíamos indicado en navbar, que al darle clic pues nos mandará a esta ruta. Asimismo con ruta de registro correcto, ruta de login y ruta de cuando cerramos sesión, ¿no? Entonces, pues lo que hace acá es dirigirnos directamente otra vez al menú principal. Supongamos, si yo le presto al logo de YouTube, pues me cargará automáticamente al mismo menú principal. Entonces, esa es la ruta que le estamos dando aquí mismo al darle clic a sitio. Si nosotros le damos aquí a clic sitio, pues nos mandará directamente otra vez al menú principal. Entonces, pues lo ponemos aquí abajo, no dentro del botón, sino aquí abajo. Es para que se muestre del lado izquierdo y no esté dentro del navbar o del contenedor secundario pues que se ha creado. Muy bien, ahora sí, en la parte pues ya tendremos lo que es el menú de navbar, pero vamos a ponerle unas ciertas funciones más dentro de ese navbar, en donde mediante un div le mandamos un ID. Este ID nos servirá para ocasiones cuando nosotros queramos ponerle color, pues nosotros podemos mediante el CSS pues indicar el nombre de este ID pues y automáticamente cambiará solamente esta parte.
¿no? Asimismo, le indicamos que en este div pues va a ser de formato navbar, en donde se adaptará pues el navbar principal que le estamos indicando, ¿no? Aquí creamos un UL, pues los ULs pues son tipo como lista, como lo que tenemos acá, sino es que en unos son desordenados y en otros pues son ordenados. Esa es la diferencia entre las dos. Cuando queremos agregar como recetas, bueno, etcétera, sino que ya uno decide si lo quiere ordenado o desordenado. Creamos un UL pues que tendrá la clase navbar, que estará estructurada o enlazada a navbar para que se comporte con el navbar y no haya fuga o estilos que no tienen que verse como fuera de lo normal, ¿no? Entonces, pues en la UL, pues creamos una lista en donde dentro de esa lista pues tendrá un enlace que pues nos indicará, en este caso no se le ha especificado dónde tiene que ir cuando se le dé clic, pues solamente se lo pone con almohadilla pues para después poner la ruta, ¿no? Que será parecida a esta de aquí. Muy bien, entonces pues le indicamos mediante HTTP la ruta y este spam pues yo le he incorporado pues para que me muestre iconos, ¿no? De Bootstrap. En este caso pues como no le he indicado a ustedes que incorporen Bootstrap, pues no le mostrará estos iconos, sino que solamente mostrará entradas, favorito, lo que es letra, nada más. Aquí está, pues, lo como dice entrada, pues se muestra en esta parte de acá, entrada. La única diferencia es que no se muestran los iconos, ¿no? Pero eso no hay ningún problema. Ustedes pueden eliminar y solamente se queda con esa parte de ahí, ¿no? A la hora de recargar, pues lo que hará es mostrar solamente el contenido de texto, ¿no? Muy bien. Entonces, pues asimismo, cuantas veces nosotros queramos o cuántas funciones le vamos a incorporar, pues asimismo repetimos. Muy bien. Si no indicamos en esta parte de aquí posición la queremos, pues automáticamente se irá a la parte de izquierda, ¿no? Si nosotros queremos en la parte derecha, como tenemos acá, que tenemos en este caso una personita que más adelante o en el próximo video se mostrará el nombre de la persona que ha iniciado sesión, pues se mostrará en esta parte de aquí, aquí el total de usuario y aparecerá lo que es, dependiendo si ha iniciado sesión, pues aparecerá cerrar sesión, ya no para aparecerá lo que es registro. Si queremos en esta parte de aquí, pues derecha, pues asimismo le indicamos en otro UL, pues dentro del navbar collar, pues le indicamos en otro UL, cerrando el UL anterior, en otro UL, pues la clase navbar, pero en la parte de navbar le indicamos que sea guión right o guión derecha, ¿no? Ya indicado esa parte, pues ahí sí ya lo que hacemos mediante un LI, pues poner el enlace para ver que al darle clic, pues dónde se va a ir. Con un ER, pues indicamos la ruta y asimismo, pues le he puesto un spam, pues de Bootstrap para que me muestre el icono usuario, ¿no? Asimismo con el otro ILI pues va a mostrar con la ruta pues el spam del icono usuario, pero adicional en PHP, aquí en esta parte pues abrimos PHP y cerramos PHP, me va a imprimir el total de usuarios que nosotros hemos adquirido en esta variable. Entonces se lo mandamos ahí dentro del y mostrará el total de usuarios que se han registrado. Asimismo, pues mediante otro LI, pues mostrará en formato PHP y dentro de PHP, pues ruta login. Como habíamos indicado acá, que se llama servidor, pues mandará a la misma ruta, a la misma página. En ruta login, pues mandará a otra pestaña de la misma página para registrarse o para iniciar sesión, ¿no? Que se le ha anclado pues con un Spack de Bootstrap para que muestre una figurita de login y asimismo de registro, que va concatenado pues en este caso con iniciar sesión o el nombre que lo identifica este línea de código pues a la hora de mostrar, ¿no? Como lo podemos visualizar aquí, ¿no? Muy bien, entonces pues ya cerrado las otras indicaciones de navbar, así como se abrió navbar, se debe cerrar en esta parte de acá el div del contenedor principal. Este es el div
pues ya se podría decir del contenedor secundario, y la UL pues que en este caso hayamos abierto en la parte derecha. Muy bien, ya he indicado la parte de navbar, pues ahora sí, lo que pasaremos es en la parte de index. En la parte de index, pues es la página principal en donde pues ya mostrará lo que tiene que mostrar, ¿no? Asimismo, pues en un PHP, pues incluimos la conexión que la necesitamos para poder verificar. Necesitamos el repositorio de usuario y aquí, como lo habíamos indicado, pues en título, si nosotros ponemos otro nombre, pues ya no hará validación de la configuración que habíamos hecho anteriormente o vimos anteriormente, sino que ya mostrará este contenido porque le estamos indicando. También vamos a incluir pues lo que es el inicio del HTML y el navbar. Cerramos PHP y en la parte del cuerpo pues hacemos un Jumbotron para como prueba pues que en la parte de cuerpo pues está funcionando perfectamente y no hay ningún error a la hora de ejecutar. Entonces mediante un div pues le indicamos que va a ser un tipo contenedor o tipo container, y dentro de ese contenedor pues va a mostrar un Jumbotron, la clase Jumbotron, y dentro de ese Jumbotron pues tendrá un H1 o título 1 y tendrá un párrafo que pues bueno, indica este párrafo. Ese es como el cuerpo, se quiere decir, ¿no? Y pues en PHP abrimos PHP y cerramos PHP y incluimos pues el cierre, como ya hemos indicado, pues de lo que es HTML, ¿no? Sé que puede ser un poco confuso pues a la hora de estar incluyendo ciertos archivos, pero se los recomiendo que se lo aprendan así, porque cuando ya tengan 2000 o 4000 líneas de código es muy difícil encontrar el error, aunque igualmente si tienes un error pues el sitio web te dirá en qué línea se encuentra, pero a veces no se encuentra ahí, sino es que se encuentra en otra ruta específica, como por ejemplo, supongamos, te dice que en esta parte de archivo, en el index, se encuentra en la línea 4, pero en realidad esta es la línea 4, sí, en verdaderamente esta es la línea 4, pero se encuentra dentro de lo que es repositorio de usuario. Entonces es recomendable hacer porque de este método o de esta forma sí, porque ahí sí ya me manda directamente al archivo que es. Muy bien, pues ya indicado, pues ya como podemos ver, pues ya aquí está ejecutado lo que es ya la página, pues muestra el sitio, las entradas, favoritos, bueno, libro. Aquí va a aparecer lo que es el nombre de la persona que ha iniciado sesión, el total que queríamos, el total de usuarios. En este caso, pues tenemos 0. Si nosotros, pues abrimos localhost, ya que tengamos abierto, pues la base de datos, pues si nosotros nos vamos a la base de datos y en usuario, pues nosotros creamos o insertamos un usuario, pues le decimos que es 1. Bueno, Josué, ya ingresamos nuestro correo electrónico, password 1234, fecha y le decimos que es 1, ¿no? Si nosotros lo agregamos, pues se agregó satisfactoriamente. Si nos vamos a la tabla de usuario, pues ya lo tenemos aquí. Entonces, pues en nuestro sitio web, si nosotros recargamos, pues ya tiene que aparecer un 1. Y así sucesivamente, pues el total en este caso, pues en la tabla usuario de cuántos usuarios se han incorporado. Bueno, espero que me haya entendido. Nos vemos en nuestro próximo video, pues que en este caso es ya registro de usuarios, y en el próximo, pues que es login o iniciar sesión, ¿no? Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima.